Zeu Shir Shaharei Milhamá era el tema que escuchábamos musical. Esta es la canción que vendrá después de la guerra. Pero por el momento, por el momento se sigue en guerra. Y una información de último minuto de Israel dice que un terremoto de nivel 3,8 en el Kineret y alrededores. Por ahora no se sabe de heridos o daños. Por otro lado, un atentado terrorista de esta mañana en Jerusalén. Un joven, un niño de 15 años, con un cuchillo, que atacó a otros dos jóvenes, porque en realidad lo eran, y resultaron levemente heridos. El terrorista fue abatido, un chico de 15 años, cuando se habla de niños. Nos vamos a Israel. Tenemos hoy la posibilidad, como cada semana, de estar con él, periodista extraordinario, Marcelo Kisilevsky. Marcelo, buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para todos ustedes. ¿Cómo están? Bien, aquí muy pasados por agua y con una tragedia enorme que es la climática y también la indolencia y lo que ya tantas veces se sabe de aquellos que no hacen lo que hay que hacer. En la provincia de Buenos Aires, seguramente recuerdas, pero produce escozor por todo lo que la gente sufre. Cuéntanos un poquito, Marcelo, de lo que se está viviendo ahí, esto último que recién me aparece de este terremoto, pequeño temblor en el Kineret y las inmediaciones. Sí, es un terremoto chiquito, como bien vos lo decís, no es algo que tengamos que temer de grandes consecuencias, nos vamos a ir enterando un poquito más adelante en el día, eh, pero el terremoto que estamos viviendo con la guerra nos mantiene más ocupados, ¿no es cierto? Espero que por ahora anuncian que no hay víctimas y que casi no hay daños. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto porque si o sea, no se informó todavía cuál es el epicentro, si el epicentro es ahí mismo o es algún sacudón que viene de otro lugar, ¿no? Quiero un segundo antes de que entres en la guerra, porque claro, es lo prioritario, las negociaciones, lo que se sabe, la política, todo lo que ahí no tiene pausa. Todos sabemos que se viene anunciándose mucho por la falla indio-africana, creo que se llama indoafricana, que en algún momento Israel va a sufrir una situación sísmica importante, de magnitud. Y digo, en un país donde, claro, la guerra es permanente, diaria, la pregunta es si por lo menos, porque eso no se va a poder evitar, algo se está haciendo para que cuando llegue a darse, esperemos que no, pero que si se llega a dar, se pueda mitigar en algo lo que es una situación como esa que es tan grave. Sí, en Israel lamentablemente lo urgente siempre posterga lo importante Ujú. y en Israel debido, como bien decís, a la falla sirio-africana, Sirio-africana. hay un terremoto fuerte cada 100 años más o menos, pero quien dice 100 dice 90. Por ejemplo, el terremoto de 1837 que sacudió a la ciudad de Tzfat, Safed, con 2.000 judíos muertos en esa ciudad, entre otras cosas porque la ciudad estaba construida en una ladera y las casas se cayeron unas sobre otras con la gente adentro. Eh, el siguiente terremoto fue en 1927 y yo te estoy haciendo los últimos 2 siglos nada más. Ujú. Si estamos hablando de 90 años de diferencia, bueno, ya estamos empezando a entrar en la zona de peligro en cuanto al ritmo, porque la falla siroafricana se sigue moviendo, se sigue chocando entre sí las dos placas tectónicas. Entonces ahí, bueno, como vos bien decís, la pregunta es, ¿cuánto están haciendo en base, hay que decirlo, a innumerables, incesantes informes de lo que es el Contralor del Estado acá en Israel, que permanentemente advierte que no se está llevando a cabo los trabajos de infraestructura necesarios, entonces están regulando nuevas reglas, valga la redundancia, para la construcción de edificios antisísmicos,
Y bueno, nos estamos yendo, estamos en un camino de colisión también en eso, como son tantas cosas acá en Israel. Ten en cuenta, por ejemplo, lo que fue el desastre de Merón, donde también el Contralor del Estado venía hacía ya años advirtiendo de las fallas de infraestructura. Bien, claro y preciso. Y lo urgente que tapa lo importante. Vamos a eso urgente, Marcelo. ¿Qué es lo que nos cuentas? Sí, estamos en Ramadán, Miki, y entonces eh, puede llegar a ser buena noticia o no. Hay una buena y una mala. La buena noticia es que la dinámica en Jerusalén está teniendo su propia vida separada por ahora de lo que es Gaza. Yahya Sinwar, su sueño dorado era que reventara todo. Y por eso en Jerusalén se tomaron muchísimas medidas. Hay 23 batallones que están. Hay que tener en cuenta que en Gaza hay solamente 12. Han tomado múltiples medidas de seguridad, entre ellas arrestar por lo menos a 20 líderes agitadores, líderes de la calle palestina en el terreno de Jerusalén Oriental y alrededores, y otras medidas por el estilo. Sin embargo, en la última jornada los palestinos están informando, están denunciando 6 muertes y están poniendo también entre esas 6 muertes a, por ejemplo, el chico que mencionabas en la entrada, en la introducción, de 15 años que llegó con su bicicleta eléctrica a intentar en la barrera del ejército acuchillar a 2 soldados que vinieron simplemente a catearlo para que pueda pasar. Y ahí sacó su cuchillo y empezó a herirlos. Hubo 2 terroristas que fueron liquidados en la zona de Jenin, liquidaciones selectivas, esos eran terroristas totalmente. 5 palestinos lanzaron bombas Molotov, botellas incendiarias, en las afueras de Jerusalén, en el norte, en la zona de entre Ramot y Givat Ze'ev, para el que conoce, la ruta 436. Y los soldados reaccionaron disparando. Los palestinos denuncian que murieron 2. Pero estamos hablando de terroristas. El único que a Israel va a tener que dar cuenta y que ya citó al policía implicado o al uniformado implicado, no te sé decir de qué fuerza, fue en el campo de refugiados de Shoafat, que es en realidad un barrio hoy en día de Jerusalén Oriental, un barrio palestino. Un chico de 12 años que tira petardos contra soldados y, bueno, acá como utilizan acá la jerga, lo neutralizan. Pero exactamente qué ocurrió, si ponía en peligro a las fuerzas o no, ya el soldado o policía fue citado por la unidad también policial de investigaciones internas, y ahí lo acompañó el ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, a darle su respaldo automático prácticamente a este policía, porque no se sabe exactamente bien qué pasó ahí, pero tampoco sabemos para el otro lado si realmente fue culpable o no, ¿no? Pero Bien, bueno, lo eh, que digo es esto, los la palestinos están buena denunciando y 6 muertes palestinas. esa denuncia obviamente pretende, más allá de lo que es concreto, que hay 6 muertos, obviamente incitar a que algunos se levanten y que haya mucho más lío. Esperemos que la buena noticia prime, que es que se está de alguna manera desarrollando, y es lo que vemos este Ramadán, con una normalidad. Hasta ahora las plegarias se están desarrollando tranquilamente en Jerusalén y en cada lugar de Israel donde algún musulmán quiera tener su plegaria, ¿no? Así es, por lo menos no hay intifada. Donde está habiendo una pequeña intifada, un levantamiento, es en la política israelí. Si querés te cuento de un mini intifada o mini sismos, si hablamos de sismos y de Y un sismo intifadas. muy interesante, así que quiero escuchar qué es lo que nos comentas. Sí, el tema de en la clase política nuestra, porque el ministro sin cartera Guidón Saar se retira hoy, perdón, ayer anunció sorpresivamente su retiro del frente formado con Benny Gantz a Mahanea Mamlahti, la Unión Nacional, si se puede traducir así, con Benny Gantz, con Gadi Eisenkot. Bueno, era un frente formado por el partido de Benny Gantz,
azul y blanco, con el partido de Gideon Sa'ar, Tikva Hadashah, Nueva Esperanza. Y bueno, ahora se retira Gideon Sa'ar aduciendo que ya no está de acuerdo con las líneas de Benny Gantz dentro del gabinete de guerra, etcétera. Bien, para los que no sepan de los detalles de la política israelí, estamos hablando de un partido que denominaríamos centrista o de aquellos que de alguna manera se habían abierto del liderazgo de Benjamin Netanyahu y el Likud, para ponerlo de esa manera. ¿Qué significa esto en términos políticos, en términos de la coalición de gobierno? ¿Para dónde va Gideon Sa'ar con esos 4 mandatos que tiene? ¿Hacia qué lugar? ¿Se une nuevamente a lo que es la fuerza del Likud y Netanyahu? No, aparentemente, no se estima en este momento que se va a unir. Él, dentro de lo que es la bancada de Mahané Mamlahti, tiene 6 diputados. 6. No se estima, se los va a llevar, ahora va a querer ver cómo le van las encuestas con esto. La estimación es que lo hace porque están apareciendo varios políticos en el horizonte que están empezando a jugar el juego de la campaña con vistas al desmembramiento o a la caída de la actual coalición. Estamos hablando de uno que vuelve, que sería Naftali Bennett, y otro que está surgiendo, que es Yossi Cohen, ex director del Mossad o del Shin Bet, ahí tengo una lagunita. Del Mossad. Del Mossad, gracias. Que también ninguno de ellos avisa oficialmente que se va a medir en las elecciones, pero se están perfilando, están apareciendo mucho en los medios, están pidiendo que se los cuenten las encuestas, a ver qué pasaría con ellos. Y entonces parece que Gideon Sa'ar dice, momento, acá estoy, medio a la sombra de Benny Gantz, soy un político relevante, estoy peleado con Netanyahu, pero las líneas que estoy teniendo son bastante parecidas y no a las de Benny Gantz. Por ejemplo, él está diciendo, Benny Gantz dice, ¿por qué? O sea, lo que exige Gideon Sa'ar es entrar en el gabinete de guerra, cosa que no lo dejaron. Por eso se siente a la sombra. Dice, yo no estoy acá pintado. Entonces Benny Gantz dice, bueno, por un lado, 2 reacciones. Uno, que tenga suerte con su separación. 2, lo que anda bien no hay que arreglarlo. El gabinete de guerra está andando muy bien, las decisiones se consensan, se elevan al gabinete, no hay por qué meterlo. Ahora Gideon Sa'ar le contesta, no es cierto que no estás haciendo política, sí estás haciendo política al no dejar que yo entre, y además no es cierto que no hay que arreglar porque tengo muchos cuestionamientos al gabinete de guerra, ya tendríamos que estar después del ataque a Rafiah, ya tendríamos que estar planeando la parte que sigue, que tendría que ver con la guerra en el norte, así que sí tengo lo que aportar. Es decir, que lo que está pasando es que Gideon Sa'ar lo está corriendo por derecha, se está uniendo más a las posturas quizás de Ben Gvir o no sé, de alguien que quiere pisar más el acelerador, más mano dura todavía. Protagonismos en la política israelí, tratando de posicionarse seguramente para lo que has dicho, elecciones posibles que podrían venir. Por ahí se está jugando esta ecuación. Incluso seguramente las declaraciones de Gideon Sa'ar respecto de cómo se está llevando la guerra es leyendo ciertas encuestas de lo que la opinión pública israelí siente, piensa, y después de 5 meses, entre otras cosas, la impotencia de ver que todavía esto continúa y tiene tantos frentes abiertos. Pero bueno, para entender un poquito, porque muchos que están muy mareados respecto de la política israelí a veces no entienden cómo se juegan también esas realidades. El norte, querido Marcelo, porque claro, ahí viene difícil, ¿no? También. Sí, ayer fuimos testigos, seguramente lo habrán informado ahí en Radio High, de los 100 cohetes que lanzó Hezbollah hacia el Golán, que esto fue un poco reacción a el ataque en lo profundo del territorio libanés ayer,
en la zona de Baalbek, que es una aldea muy conocida por ser un centro de Hezbollah, muy cercano a Beirut. Y entonces Hezbollah decide lanzar esta ráfaga de cohetes tremenda. Una parte fue interceptada por el sistema cúpula de hierro, otros cayeron en terreno abierto, no hubo que lamentar ni víctimas ni daños materiales, pero esto marca a las claras un nuevo aumento de decibeles, una nueva escalada en esta dinámica que nosotros siempre explicamos, que estas dinámicas que tienen vida propia, ¿no? Porque uno le quiere pegar más fuerte al otro para disuadirlo, el otro no se disuade, también le quiere pegar más duro, y así sucesivamente. Hace 5 meses que estamos escalando para disuadir, con lo cual nadie se disuade. Esto podría llevar a una guerra, pero por el momento ni Hezbollah ni Israel, lo que explicamos siempre, ninguno de los dos le parece que sea el timing preciso para empezar una guerra total. Hezbollah no quiere pelear la guerra de otro, no quiere pelear la guerra de Hamas. Quien dice Hezbollah dice Irán. Irán tenía preparado a Hezbollah para otra guerra, para otro momento, no para esto, y no quiere gastar todo el arsenal que le pasó a Hezbollah en hacerle un favor al amigo de Gaza, que es amigo pero con responsabilidad limitada, ¿no es cierto? Y entonces Israel va a tener que decidir qué hace, porque especialmente si hay un alto el fuego, que todavía no se desiste, los mediadores no desisten de un alto el fuego, una tregua en Gaza, durante el Ramadán incluso, y entonces ahí Israel va a tener 3 posibilidades con respecto a Hezbollah si para su lanzamiento de cohetes, pero no se retira hasta el río Litani. La mayor parte del Hezbollah ya se retiró al río Litani, pero no es suficiente. Y entonces Israel va a tener 3 posibilidades. O hace una guerra total con todo lo complejo que va a ser eso, donde la retaguardia civil va a sufrir mucho, donde va a hacer falta la ayuda de Norteamérica, donde va a haber que traer la mayor parte del ejército que hoy está en Gaza o en Jerusalén y en Cisjordania. Otros 2 terroristas, hay que decirlo, murieron en la zona de Jenin. Te pido, O por hacer favor, una guerra limitada, o congelar diplomáticamente la situación, dejarla como está, tratar de ver a qué arreglo se llega y postergar el tema de Hezbollah hasta la próxima vez. Esas son las 3 posibilidades. Bien, yo te pido, por favor, Marcelo, yo sé que estás ahí y nosotros acá y la vemos a la distancia. La primera, por favor, abortala. No hay cuerpo que aguante, ni Israel, ni nosotros, ni nadie. Pero bueno, todo puede pasar en ese Medio Oriente donde la dinámica es esa, tan terrible, la dinámica de la guerra. Tenemos que descartar también la segunda, porque a guerra limitada, logros limitados también, y no hicimos nada. Así es. Va a haber que intentar con la tercera, que es, bueno, tratar de contemporizar con una coalición internacional y la ONU y el Consejo de Seguridad, tratar de reflotar de verdad la 1701, llegar con muchas tropas a la cerca, cosa de asegurarle a los habitantes del norte que no va a haber un 7 de octubre allí, y posibilitar la seguridad de los habitantes y la sensación de seguridad de los habitantes también, que puedan volver a su casa y reconstruirnos nosotros también. Hasta la próxima vez. ¿Qué más, Marcelo? ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Algo más para contar? Estabas hablando de las negociaciones, se sabe un poquito, pero es más de lo mismo también, ¿no? Anuncios y anuncios. ¿Qué te puedo ofrecer? Encuesta de intención de votos, que no cambió demasiado respecto de la vez anterior. Sigue ganando Gantz 35 escaños y Netanyahu 19, con lo cual sube un poquito. Pero lo más interesante y los bloques, ¿no? El bloque de Gantz tendría 69 diputados, de un total de 120, es una coalición cómoda. Y Likud el bloque del Likud bajaría de los 64 que tiene hoy en día a 45. Gantz tiene una preferencia de 41%, Netanyahu del 29%, o sea, Gantz gana.
Y las preguntas más interesantes son estas. ¿La gente quiere elecciones ahora o no? El 30% quiere elecciones ya. O sea, cambiar el caballo en medio de la carrera de la guerra. Que esta era un poco la discusión. Otro 34% las quiere adelantar, pero solamente después de la guerra. Y un 29% quiere que tengan lugar en su fecha normal, que es allá por 2026. Bien. Quiere decir, esto es súper interesante porque pensábamos, bueno, que toda la sociedad quiere elecciones, no. Toda la sociedad quiere adelantarlas, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que resulta de esto? Que el 64% de la sociedad quiere adelantarlas, ya sea ahora o después, y un 34 más 29 serían 63%, quieren, no quieren elecciones ahora, ¿no? Con lo cual está como dividida la cosa, ¿no? Por varios ejes. Diremos, como decía la canción, Zeu Shir Shaharea Milhama. Esta es una canción que se va a dar después de la guerra seguramente, no cabe duda. Y también veremos cómo continúa esta guerra tan larga, porque claro, hay incógnitas de todo tipo, incluso desde lo militar, quienes dicen que no va a atacar Israel Rafiah durante el Ramadán, quienes dicen que la presión norteamericana, internacional, se escucha de todo y la realidad es ahí, como se sabe hace demasiado, día a día, muy dinámica y no todo es de acuerdo a lo que se planifica. Querido Marcelo, excepto que tengas algún tema más que quieras incorporar, agradecerte e invitar a la audiencia, saben, ¿no? Marcelo Kisilevsky, este tipo de informes tan claros, tan precisos, los tiene en su canal de YouTube diariamente. Ustedes lo buscan y lo van a encontrar ahí para estar muy informados de todo lo que acontece en Israel. Si no hay más, agradecerte, mandarte un enorme abrazo. A ver, dale, cierra. No, ayer vimos una entrevista con Luis Har, sí. Él secuestrado, liberado, fue bastante desgarrador. A mí me queda una historia que no es terminar pum para arriba, pero me parece importante para que se entienda la dimensión y la complejidad de y lo desgarrador que es todo esto. En uno de los tramos que a mí más me impactó, él cuenta que todos vimos las imágenes de él en el helicóptero cuando lo traían y uno de los soldados le decía, él preguntaba, bueno, ¿no te parece, estás seguro que esto no es una película o que no es un sueño? Y el soldado le decía, no, te estamos llevando a casa. En uno de los encuentros que tuvo desde entonces, porque está un poco saliendo al público, se le acerca a un señor y le dice, mi hijo estuvo en el equipo de soldados que te liberó. Y él le dice, y era tal y cual, no necesariamente este con el que habló. Y él le dice, uy, qué bien, mandale por favor mi gran abrazo y que lo quiero. Y cuando empieza a decir que lo quiere conocer o algo así, el señor lo para y le dice, mi hijo cayó en acción la semana pasada. Y ahí Luis se quiebra y nos quebramos todos, en realidad. Lo hemos visto y esa es la realidad más concreta que vive la sociedad israelí en esta guerra que es un desgarro, sin duda, para todos. Querido Marcelo, agradecerte enormemente y esperemos, yo ya a esta altura, como todos, sigo esperando, pero en algún momento vendrán las noticias de después de la guerra, porque también esto va a pasar. Abrazo enorme. Abrazo enorme también para vos y para toda la audiencia. Marcelo Kisilevsky, con la información desde Israel.